Hola, buenas muchachos. Espero se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Eric Ilías de la clase de dibujo técnico. En esta semana vamos a trabajar un tema llamado formato y cajetín. Ustedes se preguntarán qué es eso o tal vez ya han hecho alguno en clases o en años anteriores. Entonces, vamos a comenzar con la definición de formato y de cajetín. Un formato es una especie de margen que delimita la hoja de trabajo. Y el cajetín es el espacio donde se anota la información básica de la lámina de dibujo. Yo ahí tengo un ejemplo. Podemos ver la hoja blanca, que es toda esta de acá, y a su vez podemos observar que hay un pequeño margen, y ese margen es lo que nosotros conocemos como formato. Lo estoy ahorita subrayando en azul para que ustedes lo puedan observar bien e identificar. Mientras que el cajetín es una especie de tabla en donde nosotros anotamos los datos básicos que debe llevar un dibujo. Y es este que está acá. ¿Ok? Entonces, una vez ya identificamos que es un formato y que es un cajetín, vamos a recordar, un formato es una especie de margen y un cajetín es una especie de tabla. Vamos a realizar uno, voy a mostrar los pasos que deben seguir para realizarlos. Primero que nada, vamos a hablar sobre los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una hoja blanca, lápiz carbón, borrador y sacapuntas, tal como lo ven en la imagen. Una hoja blanca, lápiz carbón, borrador, regla y sacapuntas. Primero que nada vamos a trabajar con el margen o con el formato. Para eso vamos a identificar las partes de la regla. La regla es un objeto de medición, una herramienta de medición, y viene por lo general en centímetros y pulgadas. Los centímetros son estos que nosotros observamos en la imagen. El formato o margen, en este caso, lleva unas medidas especiales. ¿Ok? Lleva el lado izquierdo un poco más grande, de 2 centímetros, y el resto de los lados de 1 centímetro. Primero que nada, vamos a empezar a medir el lado izquierdo de nuestra hoja. Yo aquí tengo una hoja blanca. Entonces voy a identificar el lado izquierdo. Este lado de acá, de la hoja. Y con una regla voy a medir 2 centímetros. ¿Ok? Voy a medir 2 centímetros en la hoja, en la parte de arriba. Y en la parte de abajo del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos dos puntitos, podemos empezar a trazar las líneas. Aquí, si ustedes se fijan, tengo 2 centímetros de este lado y de los demás lados solo voy a medir 1 centímetro. Quiere decir que en mi hoja el lado izquierdo va a ir más grande que el resto de los lados. 1 centímetro el resto de los lados y 2 centímetros el lado izquierdo. Trate de hacerlo con líneas suaves, utilizando la regla, marcar muy bien y medir muy bien con la regla para que su margen no se vea
raspando o no afecte las medidas después. Una vez tenemos ya las medidas, vamos a trazarlo y se ve de esta manera. Vuelvo a repetir. El lado izquierdo tiene 2 centímetros y el resto de los lados 1 centímetro nada más. Usted puede pausar el video e ir trabajando poco a poco mientras voy dando las explicaciones. Ahora tenemos ya nuestro formato, que es ese que está ahí. Ese es el formato. Ahora vamos a dibujar el cajetín, que es el que yo tengo en esta hoja de acá. Ese es el cajetín. Y el cajetín mencionaba que es para colocar información. Información, por ejemplo, el nombre de la persona que está presentándolo, en este caso es usted, a quién se lo va a presentar, el título de la tarea, la fecha de entrega, y hay otros espacios importantes en donde el maestro lo sella. Cuando lo revisó, el sello, las observaciones que tenga el maestro, ahí van a ir escritas también en el cajetín. La altura del cajetín, o sea, lo alto que debe medir el cajetín, esta parte de acá, es de 3 centímetros. Así como lo está viendo usted ahí en pantalla, que lo tengo, la altura de lo alto, o sea, lo alto del cajetín es de 3 centímetros. Y las divisiones, estas líneas que ven ustedes en la pantalla pequeña, son de medio centímetro. Medio centímetro. Entonces, medimos la altura primero, que es de 3 centímetros, y formamos esta tabla que ustedes ven en pantalla, con las medidas que aparecen ahí. Mencioné que cada una de estas filas de la tabla, por así decirlo, que son 6, van a medir de alto, van a medir medio centímetro. Vamos a hacer 6 primero, 6 líneas, para después dibujar las columnas. Acuérdese, estas líneas o estos espacios son las filas, mientras que las que van hacia abajo son las columnas. Entonces, ahí están las medidas, con una regla, en ambos lados va a medir 3 centímetros, 3 centímetros, y va a trazar la línea superior. Y después va a ir haciendo las 6 divisiones. Cada división de las filas es de medio centímetro. Una vez lo tiene o tiene hechas las filas, vamos a dibujar las columnas. Para eso va a tomar su regla y va a medir 6.5 centímetros arriba en el cajetín, 6.5 centímetros abajo en el cajetín, y va a trazar una línea con su regla. Lo mismo para la segunda columna. Va a medir desde este punto 4.5 centímetros, desde este punto de acá 4.5 centímetros, y va a trazar una línea. Por último, va a medir 3 centímetros desde este punto, y va a medir 3 centímetros desde este punto, y va a trazar una línea vertical. Este espacio de acá no es necesario que lo mida porque es el espacio sobrante. Ahora, ya tenemos entonces nuestras líneas, nuestras filas y nuestras columnas.
se va a fijar ahora los espacios que debe borrar. Para eso tenemos nuestro borrador. Trate de que sus líneas sean finas, delgadas y limpias. Entonces, donde va a ir el sello, que es este espacio que nosotros podemos ver acá, va a borrar las líneas, va a borrar la primera línea, la segunda, la tercera y cuarta de este espacio para que quede ese espacio grande, amplio. Lo mismo va a hacer con las observaciones. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque a partir de ahora todos los trabajos van a venir presentados o debe presentarlos en un formato y en un cajetín. Ya pasamos un poco de la parte teórica a la parte práctica. Entonces, lo que va a hacer usted es que de ahora en adelante todos los ejercicios prácticos los va a realizar en una hoja con formato y con su cajetín. ¿Y qué va a colocar usted ahí? En ese formato y en ese cajetín. En el cajetín entonces va a colocar presentado por, y en este espacio de acá va a escribir su nombre y su apellido completo. Presentado a el nombre del maestro, que en este caso es Eric Ilías. El título, si estamos viendo dibujos o letras, por ejemplo, entonces va a colocar el título acá. ¿Cuándo lo va a entregar? Va a colocar la fecha de entrega y ahí lo va a dejar. Es lo único que va a llenar. El resto es para cuando nosotros volvamos a la presencialidad y yo pueda colocarle la fecha en que lo revisé, las observaciones y colocar mi sello ahí, en ese espacio. ¿Listo? Puede pausar el video y copiarlo y realizar su hoja de formato con su cajetín. Y así es como se ve la hoja ya con su formato y su cajetín. Si usted se fija, las líneas que yo estoy utilizando ahí son gruesas. ¿Pero por qué? Porque si yo utilizo o hubiese hecho líneas muy delgadas, en la fotografía no se va a poder observar. Entonces usted debe de hacerlo con líneas suaves, lo más suave posibles, para que se vea un trabajo limpio y ordenado. Con respecto a eso, trate de trabajar en una mesa donde haya luz, trate de hacerlo lo más limpio, lavarse las manos para no ensuciar su hoja. Fíjense bien entonces, ahí nosotros ya tenemos nuestra hoja con el formato, que es el margen, recordando siempre hacerle el lado izquierdo de 2 centímetros y el resto de los lados de 1 centímetro. Y tenemos el cajetín, en donde las filas tienen por altura medio centímetro y las columnas que ya le di las medidas. Trate de copiarlas para que no se les olvide. 6.5 en la primera columna, 4.5 centímetros la segunda columna y 3 centímetros la tercera columna. Pues bueno muchachos, eso es todo por la semana. ¿Cuál va a ser su tarea? Pues va a realizar el formato y el cajetín de 4 hojas blancas. Usted va a mandar la fotografía de sus hojas ya con su formato y cajetín, siguiendo las instrucciones y las medidas que yo le estoy dando en este video. Eso sería todo por esta semana. Muchísimas gracias. Traten de ir haciendo las tareas a tiempo y de presentarlas lo más ordenado posible. Yo estaré dándoles puntos o quitando puntos por la forma en que entreguen las tareas. Si las entregan sucias, si las entregan desordenadas, todo eso va a ir bajando o sumando el puntaje de sus tareas. Cualquier duda, no es necesario que lo escriban en el grupo, pueden escribirme a mi número personal, yo con gusto les voy a atender y pasen una feliz semana.